Pues les cuento un poquito. Yo trabajo desde hace aproximadamente unos 15 años los temas de desarrollo. Realmente me especialicé en los temas de desarrollo. Tengo una maestría en ciencia política y una especialización en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Y realmente el punto de partida de esta unidad que nosotros vamos a ver en estas próximas semanas de todo el tema de políticas públicas y agendas globales es entender eh, que las políticas en educación con un enfoque basado en derechos humanos no solamente proviene de la necesidad de los territorios, sino que realmente viene a ser un impulso de una necesidad intergubernamental, social, internacional, de entender que hay unas problemáticas globales, independientemente del contexto en donde cada uno de nosotros estamos, y estas problemáticas globales, si no las atendemos, ¿sí? De una forma adecuada, valoradas en el contexto en que está cada uno, pues prácticamente la llegada al desarrollo o el tener una mejor calidad de vida para las personas a nivel mundial va a ser mucho más difícil, ¿sí? Entre ellos, esas agendas globales, entre ellos siempre ha estado la educación. Sin embargo, a través de los años, la visión de cómo fomentar la educación ha cambiado considerablemente, pues antes, y estoy hablando de antes del 2010, el tema de la educación era un tema de acceso, ¿sí? Hoy no solamente hablamos de acceso, sino también hablamos de pertinencia, hablamos de calidad, hablamos de equidad de género en temas de educación, es decir, la problemática no se vuelve más grande, pero se abre un poquito la lupa de que una política pública de educación incluyente y una política pública tiene que tener sí o sí intrínseco el enfoque basado en derechos humanos, ¿sí? Y este enfoque basado en derechos humanos realmente no solamente se encuentra en un sistema interamericano o un sistema internacional de derechos humanos o una declaración internacional de derechos humanos, sino que realmente está basado o está intrínseco en las agendas globales del desarrollo, ¿sí? Hoy por hoy, todas las 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen que tener de alguna u otra forma incluido dentro de sus metas, dentro de sus objetivos, el enfoque basado en derechos humanos. Entonces, este módulo que vamos a ver en las próximas semanas se trata de eso, de que podamos entender, de que lo aterricemos un poquito a lo que lo que cada uno de ustedes está haciendo realmente en territorio y cómo poderlo eh, materializar, ¿sí? En una propuesta mucho más práctica, en donde estas prácticas educativas realmente se entienda y se transversalice el enfoque en los derechos humanos, que entiendan que existen diferentes tipos de grupos en situación vulnerable, ¿sí? En donde tenemos que atender una población eh, muy diferente entre sí, en donde tenemos que ser equitativos con esa atención y en donde esta atención tiene que desarrollarse en un contexto determinado, porque no es lo mismo entrar a enfocarse en una política educativa basada en derechos humanos en las grandes ciudades capitales de los países, ya bien sea estos grandes o pequeños, como en las pequeñas ruralidades en donde podemos encontrar contextos socioculturales muy diferentes entre sí, ¿sí? Eso depende muchísimo del contexto sociocultural. Entonces, en este módulo, lo que vamos a ver realmente, o en estas 4 unidades, lo que vamos a hablar, vamos a aterrizar un poquito en los temas de política pública en perspectiva de derechos humanos, vamos a entender cómo la inclusión hace parte y tiene que ser transversal y esencial en una política educativa. Hoy hablamos no solamente de inclusión en términos de neurodivergencia, sino que también hablamos en términos de identidad sexual y reproductiva, también hablamos
en términos socioeconómicos, de étnicos, culturales. Entonces, esa inclusión a qué nos estamos refiriendo. De igual forma, vamos a analizar estas agendas globales, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver un poquito los antecedentes de esas agendas globales para que ustedes lleguen a su módulo entendiendo un poquito más de dónde parte, del por qué los objetivos de desarrollo sostenible tienen un objetivo fundamental, que es el objetivo de educación, el objetivo número 4, pero de dónde viene eso, cómo se construyó, cómo hubo un consenso, ¿sí? Porque el desarrollo sostenible hoy viene a ser un tema tan importante para las agendas globales y cómo la educación viene a tener un papel fundamental dentro del término de desarrollo sostenible y sustentable. Eso es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Y sobre esta unidad 3, para que ustedes lleguen también a la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 4, entendiendo un poquito que bajo este contexto global, bajo este paraguas global, eh, la única meta de la educación es disminuir los temas de desigualdad social en las regiones. ¿Sí? Es a través de la educación que realmente podemos lograr mejor capital humano, en donde las personas pueden desarrollar su máximo potencial, en donde el concepto de desarrollo humano cabe y tiene total sentido en una sociedad, para tener una sociedad igualitaria, para tener una sociedad justa, pues claramente hay que tener, entre muchas cosas, una sociedad educada y capaz de entender sus derechos y sus deberes dentro de donde se encuentra cada persona. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estas semanas, en las unidades. Yo los invito, pues no hoy, pero los invito a partir de hoy, que pueden explorar, empezar a explorar este módulo, empiecen a revisar la unidad 1, que cada unidad pues tiene una actividad propia, y de allí que ustedes realmente analicen, porque la idea es que ustedes se formen sentido crítico frente al contexto de cada uno de ustedes, de lo que está viviendo, y entiendan un poquito de dónde proviene la necesidad de que la educación esté a la vanguardia de la agenda global para el desarrollo. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Entonces, vamos a comenzar nuestro diálogo el día de hoy, pero voy a comenzar preguntándoles un poquito si alguno de ustedes tiene alguna noción de desarrollo, para ustedes, ¿cuál es el desarrollo? ¿Qué significa desarrollo? ¿Qué entienden por desarrollo? No sé si alguno de ustedes me quiera hablar sobre el tema. Lo que se les ocurra. Proceso. Sí, es un proceso. Qué más entienden por desarrollo? Pues básicamente es un proceso a un conjunto de pasos que permiten, por ejemplo, llegar a un estado, ¿verdad? A un estado que se espera poder alcanzar, ¿verdad? Por ejemplo, el ser humano pues tiene un proceso de desarrollo y pues en cada etapa pues se va cumpliendo cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, es decir, que para encontrar un punto de desarrollo ideal hay que cumplir una serie de etapas. Sí, pero ¿Sí? no todos los desarrollos son lineales o iguales. Cada uno, dependiendo de su entorno, tiene sus diferencias en esas etapas que mencionaba la compañera. Exactamente. Qué más entienden ustedes por desarrollo? Yo lo veo como un movimiento que desdobla algo, un Un movimiento. Ajá. camino, sí, un proceso, cualidades, capacidades, pero que es un desdoblamiento propio de algo. Sí.
tiene alguito de eso. Me va a permitir compartir pantalla porque, esperen un segundo, compartir. Tiene algo de eso y no tiene algo de eso. Les voy a contar un poquito el por qué, o sea, por qué las agendas globales son tan importantes ahorita, hoy por hoy, en la formulación de política pública, no solamente en el tema de política pública educativa, sino en todas las políticas públicas que tienen los estados, independientemente de si son gobiernos federales o gobiernos centralizados, como el caso colombiano, o un gobierno federado como el caso mexicano. Todo está relacionado. Nosotros antes de la Segunda Guerra Mundial realmente hablábamos de que las naciones eran autónomas para competir, no solamente para competir por la libertad, sino para competir por los recursos, eh, para competir por el poderío y la supremacía global, ya bien sea una competencia de carácter económico o una competencia de carácter bélico, ¿sí? O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial y entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se habló de Estado de Naciones, que intentó de alguna u otra forma formularse en un tipo de sistema internacional, realmente no fue sino a partir de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y lo devastado que quedó el hemisferio occidental después de la Segunda Guerra Mundial, en donde realmente muchos de los estados, y en este caso los estados vencedores, todos los estados europeos que vencieron, incluidos Estados Unidos, se dieron cuenta de algo supremamente importante, y es que para no llegar a esos extremos de devastación, porque realmente si seguía una carrera bélica alrededor de la supremacía a través de la guerra, la devastación humana vendría a ser mucho mayor. Empezó a una creciente, por así decirlo, una creciente necesidad de que nos diéramos cuenta que si seguíamos en este camino íbamos a extinguirnos como raza y como raza humana, y 60 millones de personas muertas durante la Segunda Guerra Mundial fueron el resultado tangible de eso. Empezó una necesidad realmente de entender que los derechos humanos eran una primicia fundamental para la supervivencia del humano, de los seres humanos, que el consenso internacional tendría que ser un mecanismo viable, permanente, en donde pudieran entenderse las naciones cuando estuvieran en desacuerdo o estuvieran en acuerdo, y se entendió claramente que en muchas ocasiones las desigualdades entre las naciones hacían que los enfrentamientos fueran muchísimo más crueles, muchísimo más duros, y que en últimas uno de los puntos de partida era intentar que todos tuviéramos el mismo nivel de accesos, no solamente accesos a la libertad, sino accesos a la salud, accesos a la educación, accesos eh, que en últimas llamaron de alguna u otra forma que pudieran llegar, estas naciones pudieran llegar a los mismos niveles de desarrollo, ¿sí? No hablamos de agenda global antes de la Segunda Guerra Mundial, porque realmente en el siglo XIX realmente los estados-naciones apenas estaban implementándose, apenas estaban fortaleciéndose, y muchos de ellos estaban riñendo entre ellos por los rezagos de monarquías que seguían existentes, y unos intentos por ser los dominantes bélicamente a nivel mundial. ¿Qué pasó en el siglo XX? Eso pues desató dos guerras mundiales, hubo una devastación total y hubo una autorreflexión por parte de los países vencedores en que realmente esto no podía volver a pasar. ¿Cómo así se hacía posible que esto no volviera a pasar? Haciendo que la mayoría de las naciones llegaran de alguna u otra forma al desarrollo.
o intentaran entrar en distintos niveles de desarrollo. Y es por eso que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la Constitución, con la Carta de Naciones Unidas, con la Constitución formal de este sistema de Naciones Unidas a nivel internacional, que empezamos a hablar por primera vez de desarrollo, ¿sí? De desarrollo como un ejercicio de los estados, principalmente más que de las personas, pero esto va a cambiar con el tiempo, pero es un ejercicio de los estados por llegar a un nivel en donde sus habitantes tuvieran los mínimos vitales para poder sobrevivir, ¿sí? Y que no tuvieran que enfrentarse a otros estados e ir a la guerra a otros estados para hacer esto posible. En la práctica, los últimos 70 y 80 años, esto ha sido muy difícil de agendar, pero cabe anotar que es la primera vez a nivel mundial en la cual se habla de una agenda global, ¿sí? Se habla de un interés común y unas problemáticas mundiales, ¿sí? Se establece como los 3 principios fundamentales de los estados-nación, el principio de soberanía, el principio de independencia, un punto importante y es se establece un sistema monetario internacional y se establecen unos principios de desarrollo para que los estados menos favorecidos los siguieran para poder llegar a que su población tuviera esos mínimos vitales de supervivencia, ¿sí? Comienza entonces en 1948 todo el sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Pero se crea paralelamente un organismo súper importante que es la Organización para la Cooperación Económica Europea. Claramente, pues el gran ejemplo de devastación a nivel mundial en el 48 fue la Europa posguerra, en donde hubo un primer intento de esfuerzo de desarrollo y denominado el Plan Marshall y que fue el plan de reconstrucción de Europa durante el periodo posguerra, ¿sí? Pero es a través de ese Plan Marshall cuyo financiador principal fueron los Estados Unidos, pero que centró todos sus esfuerzos administrativos en esta Organización para la Cooperación Económica Europea, en donde se empiezan a gestar estos primeros análisis de qué hace a un país desarrollado y qué no hace un país desarrollado, ¿sí? Y es esa la primera agenda o la primera temática de una agenda global que se empieza a analizar y que se sigue analizando durante los últimos 70 años con unos cambios radicales importantísimos, pero en donde empezamos a hablar de cosas en común entre distintas partes del mundo, ¿sí? Y en donde se empieza a acuñar de alguna u otra forma el concepto de agenda global y se empieza a acuñar el concepto de desarrollo y cómo llegar a él, ¿sí? Y ahí es donde partimos de algo supremamente importante y es, en primera instancia, ¿sí? El desarrollo viene a ser una transformación, ¿sí? De la condición social de las personas o de las poblaciones, ¿sí? Claro, este concepto y esta transformación en primera instancia era una transformación, en primera instancia estoy hablando del 50 al 60, esa transformación era económica, ¿sí? Es de tener los recursos necesarios para la supervivencia, obtener los recursos necesarios para la educación, obtener los recursos necesarios para la salud. Este concepto se vino transformando considerablemente con los años, pero desde el inicio tuvo un tema muy importante y si era la transformación, ¿sí? De un estado a otro. A eso le denominamos desarrollo, ¿sí? Y esa transformación de un estado a otro viene a ser una transformación para la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿sí? Hoy por hoy, el concepto de desarrollo es muchísimo más amplio, como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva.
nos dice que según PNUD en Naciones Unidas, nos dice que el desarrollo es aquella condición en la cual las necesidades auténticas de la población se satisfacen con el uso racional y sostenible de los recursos, ¿sí? Esto quiere decir que este uso sostenible y racional no solamente va de la mano con los temas de recursos naturales, sino que también se basa en los aspectos culturales, los aspectos de derechos humanos y que todos los grupos sociales, independientemente de quién sea, tenga los accesos básicos a la supervivencia humana, que son la educación, la vivienda, la salud y la nutrición, ¿sí? Así como la generación de oportunidades de empleo y asegurando estos recursos de manera racional y sostenible, se puede asegurar la supervivencia de las generaciones futuras. Hoy por hoy, ese es el concepto de desarrollo. Es el concepto que hoy prima dentro de la agenda global y donde abarca prácticamente todas las aristas o todas las visiones de bienestar del ser humano, ¿sí? Sin embargo, en un primer concepto y en un primer consenso, esta Organización Económica para el Desarrollo de, de Europa entendía que el desarrollo era y estaba directamente relacionado con el crecimiento económico, ¿sí? Las naciones tendrían que crecer económicamente para que automáticamente hubiera una distribución equitativa de los recursos, cosa que no sucedió, pero esa era la noción inicial y que esa distribución equitativa de los recursos pues iba a llegar a todas las capas sociales y que todas las capas sociales iban a tener estos accesos de educación, vivienda, salud y nutrición, ¿sí? Es decir, la gente, en un primer propósito, esa agenda global estaba enmarcado en que la gente no muriera de hambre, que la gente pudiera resguardarse, que la gente tuviera atención en salud y acceso a la educación. Los 4 básicos que hoy siguen siendo supremamente importantes, pero que ha tenido unas transformaciones significativas. Sin embargo, es a partir de ese concepto de desarrollo, ¿sí? Y es a partir de esa necesidad de que las naciones, todas las naciones, llegaran al crecimiento económico en donde se empieza a hablar de agenda global, se empieza a hablar de esas necesidades globales independientemente del modelo económico que se tenga, del modelo sociopolítico, del modelo social que se tenga, pues son los mínimos vitales de la supervivencia humana, ¿sí? Y esas son las primeras nociones y los primeros acuerdos que se tienen a nivel internacional sobre las agendas, ¿sí? Entonces, como les estaba contando, un primer concepto viene a ser la necesidad de desarrollo económico, ¿sí? De crecimiento económico, de fortalecer el PIB de las naciones y que claramente el Estado llegara a acaparar y a satisfacer todas esas necesidades a través de su gestión, ¿sí? Claramente este desarrollo económico tendría o tiene varias etapas que partiría, y es a cada una de esas etapas en donde empiezan a clasificarse por primera vez los países. O sea, es en 1948, de 1948 a 1960, en donde empezamos a hablar de los conceptos de país desarrollado y país subdesarrollado, ¿sí? Ya después, en los años 70, en los años 80, empezamos a hablar de países en vía de desarrollo, pero es donde se acuñan por primera vez esos conceptos. Empiezas a ver una división significativa entre países desarrollados y países subdesarrollados, pero esa división significativa no tuvo en ningún momento los contextos socioeconómicos de las naciones, sino claramente veía en términos de PIB y de modalidad transaccional en el que cada uno de estos países se encontraba su nivel de desarrollo, ¿sí? Ellos se creían en su momento y esta Organización de Desarrollo Económico creía en su momento que el desarrollo económico tendría unas etapas y que cada país que quisiera estar en el proceso de desarrollo
tendría que estar en alguna de estas etapas y para poder lograr el desarrollo tendría que pasar a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, como una escalerita, ¿sí? Entonces se encontraban las sociedades tradicionales en donde estaba esta política de trueque y de compra-venta y de commodities muy regionales o muy cercanos a la producción y consumo de bienes más no de servicios. Viene a pasar la marcha hacia la madurez, en donde empieza ya a entenderse que no solamente la producción es para atender las necesidades básicas de las personas, sino que para generar inversión externa y externa se necesitaba el intercambio comercial a nivel internacional. Entonces ahí viene la etapa de la marcha hacia la madurez y se creía claramente que el punto final para el desarrollo era la era del alto consumo masivo. Pues claramente este concepto en su concepción tenía una fundamentación en el capital y en el desarrollo del capital y en que este capital se moviera, ¿sí? Una concepción de esta mano invisible de Adam Smith en donde nos decía que si llegaba realmente la economía a permear todas las etapas de la sociedad, íbamos a llegar de alguna forma a la igualdad. Y realmente este fue el primer concepto de desarrollo acuñado en esta época, pero que tiene claramente y tuvo muchísimos problemas para desarrollarse en los países en donde la sociedad tradicional no alcanzó o tuvo procesos distintos de industrialización y realmente no llegó a ser o alcanzar el desarrollo en sociedades en donde se establecía regímenes, todavía se establecieron regímenes totalitarios después de los periodos grandes de descolonización en los años 60 y en los años 70, en donde hubo una guerra ideológica clara y permanente entre dos ideologías completamente distintas, que era el comunismo y el capitalismo, y realmente en donde este concepto tuvo muchos problemas en hacerse realidad en estos países no desarrollados porque no se tuvieron muy en cuenta los contextos sociopolíticos y económicos de cada región, ¿sí? Pero fue, en últimas, el primer concepto de agenda global que se tuvo en el momento, ¿ok? Chicos, una cosa, no los estoy viendo, pero si quieren, quien tienen comentarios, quieren hacer preguntas con muchísimo gusto, eh, pueden interrumpirme, ¿vale? Entonces, este primer concepto que se acuña en las agendas globales tiene pues claramente muchísimos detractores. Se forma en los años 50 esta organización de cooperación económica, se transforma y intenta hacer como establecerse como en este sistema internacional de Naciones Unidas, este sistema internacional de agencias internacionales en donde se forma el FMI, en donde se forma el Banco Mundial y empiezan a dictar algunas políticas y algunas directrices de política pública internacional alrededor del desarrollo, pues es en los años 50 donde se transforma a la que hoy denominamos y llamamos la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿sí? Estos fueron los países, como ustedes pueden ver, los países miembros iniciales. Hoy son muchísimos más, pero estos fueron los países miembros iniciales que fundaron esta organización y en donde realmente se empezaron a acuñar los otros términos de agenda global desde el desarrollo, que era todos los conceptos de desarrollo sostenible, de desarrollo humano, de cooperación, la necesidad de que los países realmente ayudaran a otros países para que pudieran establecer políticas de desarrollo entre sus territorios. Se estableció todo un sistema de cooperación al desarrollo alrededor de esta organización de la OCDE que prevaleció
y prevalece un poco con transformaciones significativas durante los últimos 70 años. Pero es aquí, con la OCDE, en donde empezamos a hablar no solamente de la necesidad de no matarnos los unos a los otros, pues esa necesidad ya estaba presente en todo el sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Con todo el tema de implementación de los derechos humanos y de la implementación del derecho internacional humanitario, sino que se establecen las condiciones para que las sociedades puedan transformar sus medios de vida a unos medios de vida con mejores condiciones, ¿sí? Por eso es tan importante hoy en día la OCDE, ¿sí? Hoy en día la OCDE fue la que impulsó como estas grandes políticas macroeconómicas dentro de los estados, estas transformaciones para el desarrollo que en algunos países fue importante y sí hizo cambios significativos. En el caso de Corea del Sur, después de la guerra de Corea, todo el desarrollo japonés después de la Segunda Guerra Mundial y el impulso de automatización de sus procesos y de industrialización durante los años 70 y 80 fue gracias a estas políticas de cooperación de la OCDE, pero que tuvo fallas significativas, como fue todo el proceso de descolonización africana y la llegada de guerras civiles dentro de varios países de África, todo el tema de llegada de dictaduras, no solamente en África, sino también en América Latina, que hizo que estas políticas de desarrollo, aunados a unos mecanismos muy fuertes de financiación y poco igualitarios y realmente poco equitativos, hizo que estas políticas de desarrollo económico no fueran suficientes y fracasaran en otros países, como lo hicieron estruendosamente muchos en América Latina y en África. También en el sudeste asiático en su momento, pero ese es un cuento no para el día de hoy. Entonces, contarles un poquito que gracias esa gran punto de agenda global, pues las agendas globales a nivel internacional durante los años 50, 60 y 80 estuvieron en 50, 60 y 70 estuvieron enmarcadas pues en dos ejes fundamentales, el eje de seguridad, ¿sí? La agenda global tenía un claro punto sobre la seguridad. Estábamos en pleno contexto de Guerra Fría, una competencia armamentística sin precedentes entre dos potencias internacionales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso hacía que la agenda internacional de seguridad fuera una agenda permanente, constante, de estabilización o desestabilización de las diferentes regiones y de estos dos países y sus regiones de influencia. Allí encontramos grandes ejemplos en donde uno desestabilizaba alguna región para poder tener alguna ventaja comparativa, o el otro también se metía en una región en donde no estaba bien recibido para tener otra ventaja comparativa y le iba muy mal, el caso de Estados Unidos en Vietnam o el caso de Rusia y toda su intervención con Cuba en los años 60. Entonces, la agenda global estaba, por un lado, permeada por los temas de seguridad, pero por el otro lado también estaba permeada por los temas de desarrollo económico, ¿sí? Y esos dos puntos, esos dos ejes fueron los que realmente movieron la agenda global hasta comienzos de los años 80, ¿sí? En la OCDE se creó lo que denominamos el Comité de Ayuda al Desarrollo, ¿sí? En donde los países desarrollados empezaron a crear sus agencias de cooperación internacional para invertir de alguna u otra forma recursos en países no desarrollados, en temas claramente muy específicos de su conveniencia ideológica, con todos los problemas que esto tuvo en su momento, pero se creó este gran comité de ayuda al desarrollo en donde realmente se entendió por alguna u otra forma que entender el concepto de desarrollo venía a ser o vendría a ser un papel fundamental para poder eh, lograr que los países avanzaran dentro de sus propios procesos, ¿sí?
Entonces, la OCDE sostuvo algunos objetivos específicos, en donde la economía era la que primaba, o sea, el desarrollo económico, el desarrollo del PIB, el empleo, que los países pudieran expandir económicamente de manera sana, que el comercio mundial se estableciera y establecieran mecanismos de relacionamiento mucho más viables de lo que antes existían. Es decir, todo relacionado con desarrollo económico, ¿sí? Y en donde claramente esta división de países no desarrollados y países desarrollados eh, fungió y hizo mella y también permeó el panorama internacional, en donde había una supremacía de los unos sobre los otros. Entonces, hablamos en términos de política internacional en términos de centro y periferia, en donde el centro pues eran los países desarrollados quienes dictaban las políticas y las periferias los países no desarrollados que de alguna u otra forma tendríamos que seguir estas políticas, ¿sí? Es ahí donde viene y comienza el primer gran problema de las agendas globales, porque claramente era una agenda global que estaba siendo establecida por países desarrollados y no teniendo en cuenta en ningún momento los contextos locales de países subdesarrollados, ya después se denominaron en vía de desarrollo, pero en esa época se denominaban subdesarrollados, en donde había una clara imposición ideológica y política para esas políticas de cooperación y en donde habían unos intereses muy particulares de unos países sobre otros, ¿sí? Todo esto tuvo eh, un, eh, un retroceso importantísimo en los años 70, en donde claramente para los países en vía de desarrollo no era justo ni equitativo la forma en cómo las políticas de desarrollo se estaban estableciendo, en donde se sentían discriminados, en donde no se sentían partícipes. Entonces se creó, por un lado, políticamente hablando, en términos de seguridad, el movimiento de los no alineados en los años 70, hubo la crisis de petróleo en 1973, y en donde claramente esta teoría del desarrollo no solamente iba a estar relacionada con el crecimiento económico, sino que se empezó a pensar que el desarrollo era y tenía claramente unas nociones que iban muchísimo más allá, ¿sí? Un desarrollo en donde no solamente se estableciera que el crecimiento iba a ser importante, sino que el acceso, ¿sí? Iba a ser importante, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna, iba a ser por medio de, o ya bien sea por una salud pública de calidad y una educación pública de calidad, o también iba a ser por medio de grandes inversiones en donde todos tuvieran derecho a acceder independientemente de su condición económica. Es allí en los años 70, de alguna u otra forma, en donde nace ese estado de bienestar, esa teoría del estado de bienestar, en donde el concepto de desarrollo se transforma fundamentalmente, en donde empiezan a caber muchísimo más elementos y es estos bienes públicos globales eh, que tienen que ser cuidados, estos bienes públicos globales que tienen que tener un desarrollo en infraestructura. Ya aquí hablamos de alcantarillado, aquí ya empezamos a hablar de un enfoque de ecología integral. Empezamos a hablar que los recursos, que el desarrollo económico no solamente está relacionado con la extracción de los recursos, sino que está relacionado también con la transformación tecnológica, con el desarrollo de nuevas industrias, con el desarrollo de servicios. Y es allí donde a finales de los años 70 comenzamos a entender que las naciones no solamente pueden recurrir a la explotación de recursos naturales para el desarrollo, tienen otras vías, pero estas vías necesitan una inversión en tecnificación, y esta inversión
es en términos de educación, esta inversión es en términos de infraestructura de salud viable para que todos puedan estar en buenas condiciones físicas. Es decir, ya esa agenda global que en un momento tenía dos aristas principales, empezó a tener 3, 4, 5 aristas que no se estaban interconectando entre sí, ¿sí? Pero que eran aristas importantes para el desarrollo, ¿sí? El acceso a una vivienda digna, pero que entendemos por vivienda digna. Nace y surge el concepto de necesidades básicas insatisfechas, pero no lo mencionábamos así, pero decíamos, bueno, y un ser humano para vivir y para sobrevivir, ¿qué necesita? Pues necesita tener una buena salud, necesita tener una buena educación, necesita tener acceso a transporte para poder llegar a su trabajo, necesita poder acceder al conocimiento, etcétera, etcétera. Es decir, que es en los años 70 en donde esta agenda global empieza a tener muchísimas temáticas que empiezan a no confluir entre sí, pero sí a orbitar, por decirlo de alguna manera, entre sí, ¿sí? Entonces el concepto de desarrollo no solamente está relacionado con crecimiento económico, empezamos a entender que hay grupos de interés particulares, ¿sí? Entonces son en los años 60 y los años 70 donde los movimientos sociales tienen un mayor poder y tienen un asentamiento significativo. Entonces el movimiento feminista de los años 70, viene toda la revolución por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60 y los años 70, por la reivindicación de igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta agenda global empieza a manejar unas temáticas muy importantes, pero que todavía no se encontraban organizadas entre sí, ¿sí? Y es a finales de los años 70 en donde dicen, bueno, pero el crecimiento entonces si no está asociado netamente a la productividad y entendemos productividad como la extracción de alguna u otra forma de recursos naturales, pero esta extracción, al ser los recursos naturales finitos, tiene una fecha de caducidad. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que el desarrollo de las naciones pueda presentarse de la misma manera en momentos distintos de cada una de las naciones, en momentos temporales distintos? Y ahí es donde surge algo supremamente importante, y es que realmente necesitamos entender el desarrollo como un concepto, como un concepto que abarque todas estas aristas, pero que tenga supremamente claro que el desarrollo no solamente es para la supervivencia de las generaciones actuales, sino también para la supervivencia de las generaciones futuras. Entonces fue en este entramado de los años 70 y de los años 80 en donde realmente encontramos que se profundizan lo que denominamos hoy por hoy las teorías, las diferentes teorías de desarrollo. Nacen, crecen y algunas mueren y otras sobreviven estas diferentes teorías del desarrollo, pero que de alguna u otra forma cada una va a aportar su granito de arena en esa agenda global pública desorganizada, desbalanceada y realmente desconectada, pero que por primera vez sí, por lo menos sí se estaba hablando, sí había un ruido a nivel internacional sobre lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces allí encontramos diferentes teorías del desarrollo, la teoría de modernización, la teoría estructuralista, la teoría neomarxista, clara cada una con su componente ideológico, una teoría neoliberal que fue muy, muy, muy fuerte en los años 80, y estas teorías alternativas en donde, si bien no era una la teoría que iba a primar sobre otra, sí hubo un consenso súper claro que todas tenían un relacionamiento entre sí, ¿sí? Todo el tema del estado de bienestar y el desarrollo de necesidades básicas insatisfechas, que estamos viendo que el desarrollo no lo podemos ver en un solo sentido y un solo camino, sino que tenemos que entender que el desarrollo es multidimensional, multicultural, que hablamos de que cada una de las naciones tiene que entender su concepto de desarrollo y manejarlo de la mejor manera posible,
pero partiendo de sus fortalezas básicas, que tiene que ser estandarizado a los recursos naturales con que cuenta cada una de las naciones, en donde tiene que ser establecido y ser y respetar esas normas internacionales que en algún momento la gran mayoría de los estados firmaron en la creación de Naciones Unidas y realmente empiezan a divagar y a entrelazarse estas teorías de desarrollo hasta que en los años 80 pues surge una teoría del desarrollo que hoy prevalece con unos cambios significativos, ¿sí? Con unos cambios significativos en los años 80 hasta el 2015, pero que sigue siendo hoy por hoy muy importante en la agenda global, ¿sí? Y es que eh, empezamos a hablar por primera vez del desarrollo sostenible, ¿sí? Este desarrollo sostenible que satisface las necesidades humanas sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras y que es un desarrollo ecológicamente compatible, socialmente equitativo, pero también económicamente eficiente. O sea, tiene tres dimensiones allí que hoy por hoy vienen a ser supremamente importantes en la agenda ecológicamente compatible todos los temas de cambio climático que se empezaron a desarrollar en forma desde los años 90, socialmente equitativo, tiene una clara profundización en tema y en el concepto de desarrollo humano que se va a emplear años después, pero basa claramente su teoría en el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y económicamente eficiente, pues no deja de lado que el crecimiento económico viene a ser importante, pero hace hincapié en que este crecimiento económico tiene que ser equitativo y tiene que haber una redistribución, ¿sí? Ahí trae elementos del estado de bienestar, esta teoría de desarrollo sostenible, y nos indica que sin estos mínimos vitales, como son la educación, la salud y la vivienda digna, pues es muy difícil que las personas puedan desarrollar su mayor potencial y dar lo mejor de sí para cambiar sus condiciones actuales de vida, ¿sí? Es en los años 80 en donde en donde este concepto de desarrollo viene a tomar un papel supremamente importante en la agenda global y empezamos a hablar del desarrollo sostenible como el centro de entender lo social, lo medioambiental y lo económico bajo los términos de equidad y los términos de igualdad, ¿sí? En términos de igualdad social. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó a finales de los años 80? No solamente en América Latina, no solamente a nivel global, sino también en América Latina. ¿Qué estaba pasando, por ejemplo, en cada uno de esos países a finales de los años 80? Y cómo esto pasó de largo o se introdujo de alguna u otra forma. ¿Qué estaba pasando? Cuéntenme ustedes. En México se estaban sentando las bases para el modelo neoliberal que se instaura en 1994, pero ya desde el 89 se estaba estructurando cabida en las instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, la descentralización de la eléctrica nacional, la petrolera. Fue un, y tal cual la nueva ideología política era el eficientismo y la excelencia de los políticos técnicos, ¿no? Formados en instituciones extranjeras de Estados Unidos, Harvard, etc. Exactamente. Eso que pasaba en México, en una menor medida también pasaba en Colombia, con dos ingredientes que hacían el caldo colombiano mucho, muy diferente y era una expansión ya establecida del narcotráfico en Colombia, y en el caso colombiano, unos movimientos guerrilleros
ya establecidos de carácter político, no solo urbano, sino también regional, y unos procesos de paz fallidos dentro de los 10 años anteriores, a principios de los años 80 y hasta el 89, muchísimos procesos de paz fallidos, lo que hacía propicios de alguna u otra forma que el único camino para el desarrollo fuera el neoliberalismo y la apertura de mercados a nivel internacional. Entonces, lo mismo que pasaba en México, pasaba en Colombia, en Argentina y Chile teníamos también lo mismo, pero no lo mismo. Estábamos cerrando estas dictaduras que llegaron en los años 70, unas dictaduras muy, muy crudas en el caso argentino y en el caso chileno. Estaban en unos procesos de negociación importantes para poder acabar las dictaduras, pero también fue un caldo para que el neoliberalismo tuviera un camino importante dentro de América Latina. Centroamérica también tuvo un proceso de paz en Guatemala, Nicaragua también estaba allí, con unas conflictividades muy, muy grandes. Más o menos teníamos unos contextos parecidos, con unos caldos distintos, pero con unas causas en donde de alguna u otra forma, por imposición o no imposición, por una influencia económica o no influencia política, etcétera, etcétera, llegamos a unos procesos de neoliberalismo, de apertura de mercado a nivel internacional, ¿sí? Esto en el ámbito económico. En el ámbito político, pues claramente teníamos que la Unión Soviética se desmantela en el año 1989, cae el muro de Berlín, realmente el hilito comunista es evidente su fracaso a nivel internacional, hay una clara permanencia del capitalismo y realmente el movimiento neoliberal viene a ser como esa transformación y esa mano en donde el capitalismo vence de alguna u otra forma esta puja que se había presentado con la Guerra Fría los últimos 30 años. ¿Sí? Y esto pasa y es supremamente importante, no solamente para las economías globales, sino es un hito supremamente importante para la agenda global, porque la agenda global tiene esas problemáticas aisladas, ¿sí? Las entiende el tema del estado de bienestar, entiende el tema de la no intervención, pero viene todo el tema de la globalización y cómo hacemos la globalización de mercados, etcétera, etcétera. Llegan cambios tecnológicos, llega una era de la información y las telecomunicaciones en donde todo fluye pues muchísimo más rápido y esto hace que empiecen a entenderse que de alguna u otra forma lo que se intentó rescatar de agenda global en los años anteriores no era suficiente, ¿sí? En donde no podríamos seguir hablando de países subdesarrollados y desarrollados, sino que había que hablar de países en vía de desarrollo, pero esta vía de desarrollo tenía o tiene niveles distintos, países de renta baja, países de renta media, países de renta media alta, clasificados así por la OCDE, que hoy también se encuentran así, siguen siendo esa misma clasificación, sigue siendo la de hoy, pero en donde inicia unos procesos socioculturales, sociopolíticos a nivel mundial supremamente importantes que hace que el concepto de desarrollo sostenible no tambalee, pero empiece a entenderse que se necesita más allá de ese concepto en la agenda global, ¿sí? Que no es suficiente con hablar de medio ambiente, que no es suficiente con que hablemos de las condiciones mínimas de vivienda, que no es suficiente que hablemos de equidad social, sino que cómo lo hacemos posible y que en última, independientemente de la región en donde estemos, del país que representemos, de las sociedades en donde nos encontremos, en última la supervivencia humana no solamente depende
de lo que yo haga yo por mí mismo, sino cómo sociedades podemos crear mejores y nuevos y mejores mecanismos de vida, ¿sí? Entonces, esos hitos históricos que se presentan a finales de los años 80 y ese rompimiento como con un quehacer previo que no era equitativo, que no era justo, que era claramente y altamente impositivo, hizo que de alguna u otra forma a nivel internacional existieran varios movimientos que criticaran las teorías de desarrollo hasta ahora existentes, que criticaran una agenda global claramente sesgada y que empezaran a establecerse nuevas teorías y formas de ver el desarrollo basados no solamente en los derechos humanos, sino ver el desarrollo como las fortalezas que puede tener un individuo para el desarrollo de su potencial dentro de sus propios procesos socioculturales, ¿sí? Entonces, sí, muy bonito el desarrollo sostenible, pero este desarrollo sostenible no es posible con los elementos que actualmente se tenían, sino que tocaba tener en cuenta algo supremamente importante y es que aquí quien tiene que sobrevivir y quien va a prevalecer de alguna u otra forma es la especie humana, pero esta especie humana no puede imponerse y pisar a los demás a su conveniencia, sino que necesita una serie de mecanismos que garanticen su eficiencia en términos de equidad, igualdad y en términos de justicia social, ¿sí? Es allí en los años 90 donde realmente empezamos a hablar del desarrollo, ¿sí? Como un entramado multidimensional, ¿sí? De dimensiones y de estándares que se entrelazan entre sí, que son interdependientes, que están establecidos de una manera tal que realmente no socave las libertades de otros, ¿sí? Pero tampoco permitan la extinción y el socavamiento de mis propias libertades, ¿sí? Es allí es donde empezamos, y es allí, estoy hablando en los años 90 propiamente, donde empezamos a hablar del desarrollo humano como un enfoque que busca de alguna u otra forma el aumento de la riqueza de la vida humana en vez de la riqueza económica de los seres humanos, ¿sí? Y esa riqueza de la vida humana tiene que tener en cuenta el contexto en donde esta vida humana se encuentra, ¿sí? Y ese contexto no solamente es un contexto socioeconómico, sino también sociocultural, en donde vivimos diferentes grupos de interés con diferentes necesidades, en donde una premisa fundamental que estas necesidades no dañen a otros seres humanos y viceversa, pero que en donde podamos sacar lo mejor de cada individuo, lo mejor de su potencial, dándoles las oportunidades necesarias para ese potencial, para que ese potencial sea máximo, ¿sí? Entonces, en el concepto de desarrollo sostenible, entonces en las agendas globales empezamos a tener tres temáticas fundamentales. La temática de la seguridad, que se transforma considerablemente con la caída de la Unión Soviética y empieza a hacer una seguridad mucho más global, ¿sí? En donde empezamos a hablar de transnacionalización, no solamente de la seguridad humana, sino que hablamos de transnacionalización también del crimen organizado y cómo esta parte en términos de seguridad, de cómo poder a través de la cooperación hacer frente a este crimen organizado transnacional. Entonces, donde confluyen nuevas conflictividades, porque todo, la Unión Soviética no solamente cae, sino se vuelven estados-nación, estos países de la cortina de hierro que estaban cobijados bajo la Unión Soviética, empiezan a tener sus propias autonomías y determinaciones como estados-nación, pero con sus propias problemáticas internas, unas mucho más profundas que otras, todo en el caso de la ex Yugoslavia y todo el conflicto de Bosnia y Herzegovina que se presentó en los años 90, que fue un conflicto muy, muy, muy fuerte, y estos nuevos estados-naciones que hoy por hoy vienen a ser importantes en el 2024
que nace y surge de esa configuración de los años 90 como ese hoy Ucrania y todos los estados de la ex República Soviética, de alguna forma, Putin, que todavía añora ese modelo político antes de la caída del muro de Berlín. Entonces, en la agenda global está todo el tema de seguridad. En la agenda global ya tenemos entrelazado todo el tema de desarrollo sostenible, entonces ya estamos hablando de cambio climático, ya estamos hablando de efecto invernadero, ya estamos hablando de todo el tema de crisis por el medio ambiente, ya estamos hablando de la no explotación indebida de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya tenemos otra agenda paralela y viene otra agenda supremamente importante, que es la agenda de desarrollo humano, que es la forma en que los países se pueden desarrollar entendiendo sus propias capacidades, contextos sociopolíticos, en donde la mejora de capacidades humanas y condiciones para el desarrollo humano vienen a ser dos mecanismos fundamentales para la creación de nuevas sociedades y sociedades, sobre todo más justas, ¿sí? Esta dimensión del desarrollo humano tiene una clara inclinación hacia generar vidas largas y saludables, hacia la gestión de conocimiento y hacia que los países y las naciones y las sociedades tienen que tener niveles de vida dignos, ¿sí? De acuerdo a sus contextos. Es decir, no para todo el mundo un nivel de vida digno significa la misma cosa, ¿sí? En donde las oportunidades en temas de justicia social son claras y evidentes, ¿sí? Hay una participación en la vida política y en la comunidad, hay una sensibilidad o una sostenibilidad medioambiental, donde se establecen mecanismos para la seguridad humana y de derechos. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a hablar que el desarrollo humano tiene un componente transversal en todos los temas de derechos humanos. Es decir, nosotros no podemos encontrar el desarrollo humano si no entendemos que las premisas de los derechos humanos vienen a ser las puntas de lanzas fundamentales de este concepto, ¿sí? Y en donde claramente la igualdad de género y la equidad de género vienen también a jugar un papel supremamente importante. Entonces, estos tres elementos, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver, vienen a confluir o fluir dentro de la agenda internacional y es donde empiezan a desarrollarse. Claramente esto fue propiciado y fue impulsado por Naciones Unidas, por el PNUD principalmente, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque se dieron cuenta que existían grandes limitantes para las naciones en vía de desarrollo para que pudieran surgir y pudieran sacar su mayor potencial. Y esa gran limitante era la constante violación de los derechos humanos y el irrespeto por los derechos humanos y una constante violación por el del derecho internacional humanitario, ¿sí? Entonces, estas tres agendas globales empiezan a confluir entre sí en los años 90, se empiezan a crear una serie de indicadores supremamente importante, y llega el índice de desarrollo humano, llega el índice de desarrollo humano ajustado a los términos de desigualdad, el índice de desarrollo de género, el índice de desigualdad de género, empezamos a hablar de que la pobreza no es solo una, sino que existen muchos tipos de pobreza en diferentes contextos. Hablamos por primera vez del concepto de pobreza multidimensional y es realmente en los años 90 en donde todos esos conceptos aparecen y desaparecen, algunos son más importantes, otros no son menos importantes, llegan estas cumbres internacionales, llega Río más 20, no, sino llega la acción por el cambio climático en el 92, Río, empiezan a haber una serie de encuentros alrededor de la niñez, empiezan a hacer una serie de encuentros alrededor de la mujer, empiezan a hacer una serie de encuentros alrededor de los grupos indígenas, es decir, empieza a crearse
un sistema en donde se están hablando de muchísimas cosas al mismo tiempo, pero no se encuentra organizado, ¿sí? Encontramos las diferentes cumbres, como les decía hace un momento, las diferentes conferencias, las cumbres mundiales sobre desarrollo social, sobre asentamientos humanos. Es decir, empieza una serie de cumbres, pero que van a ser muy importantes porque toda esta serie de cumbres son cumbres preparatorias que dan cuenta una a otra y empiezan a entender que si no se empiezan a hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Unas a las otras, va a ser muy difícil que los países se pongan de acuerdo a establecer soluciones a problemáticas que siguen siendo globales, ¿sí? La nutrición es una problemática global, la inequidad de género es una problemática mundial, la constante violación de derechos humanos contra la infancia y adolescencia es una problemática mundial. Es decir, empezaron a darse cuenta en toda esta serie de cumbres que estamos presentando a continuación que había una necesidad importantísima y realmente muy necesaria de que se establecieran todos estos lenguajes de desarrollo, no se establecieran en uno solo, pero sí se entendieran que la supervivencia humana dependía de la solución de problemas globales. Y es por primera vez a finales de los años 90 en donde se establece que estos problemas globales, independientemente de los tipos de estado en donde se encuentren sus poblaciones, son problemas que se tienen que resolver, ¿sí? Son problemáticas que aquejan a todos los seres humanos y que estos problemas globales tienen que tienen que clasificarse de tal forma que necesitamos establecer algunos objetivos y metas para poderlo solucionar y hacer posible su transformación, ¿sí? Es por primera vez a finales de los años 90 y comienzos de la década de 2000 donde empezamos a hablar en forma de una agenda global para el desarrollo, ¿sí? En donde más de 191 Estados miembros de Naciones Unidas se reunieron y establecieron lo que se denominó en su momento los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿sí? Y esos Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues claramente son esa confluencia de todo esto que estaba pasando en los años 90, de todo esto lo que estaba pasando y una organización de esas problemáticas a decir, ojo, hay problemas que nosotros sí o sí necesitamos solucionar para seguir existiendo como raza humana. ¿Sí? Bajo esa premisa fue la que estos 191 estados dijeron, tienen absolutamente toda la razón, porque si no se solucionan estos problemas globales, realmente vamos a dejar de existir. Entonces, es allí donde por primera vez se establece una agenda concertada para el desarrollo, ¿sí? Y donde esa agenda concertada para el desarrollo que va a tener una transformación significativa en el 2015, ¿sí? Eh, esa transformación significativa en el 2015 lo que va a generar son los objetivos de desarrollo sostenibles, es decir, una agenda de objetivos de desarrollo de milenio potencializada, muchísimo más potencializada, que va a tener una incidencia directa en las políticas globales, locales, en los gobiernos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel municipal y a nivel regional, ¿sí? Es de todo esto que les acabo de decir, en donde parte las agendas globales al desarrollo y su incidencia en las políticas públicas. ¿Alguien conoce algún objetivo, no de desarrollo sostenible, no de los ODS de ahora, sino el objetivo de desarrollo de milenio? ¿Alguien ha oído algo de esto? ¿Entiende de qué pasó en esos momentos a nivel mundial y en los estados? Había una discusión mundial sobre el calentamiento global y se puso como tema prioritario de la agenda, ¿no?
recuerdo a Al Gore, la de La Verdad Incómoda, y ahí es donde se empezaron a hacer las reuniones de G8, ¿no? También respecto a eso. Exactamente. Pero una discusión constante y permanente, una discusión constante y permanente, y lo que hay que rescatar de esa discusión constante y permanente es que por lo menos se pusieron de acuerdo en 8 cosas, ¿sí? O sea, hubo un acuerdo global, ¿sí? De 8 cosas en lo que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a ver, ¿sí? O sea, vamos a ver, porque si nosotros no solucionamos este tema, pues esto se va a empeorar, ¿sí? Entonces, allí es cuando entienden por primera vez decir, bueno, listo, entonces, ¿cuáles son estas 8 problemáticas? ¿Sí? ¿Cómo les vamos a hacer algún tipo de metas? Es decir, ¿cómo vamos a ver, o sea, hacia el 2015 fue muy ambicioso realmente, pero se trazaron la meta para el 2015 y cómo la vamos a hacer posible y cuál es el compromiso de los estados. Claramente, en esa época, eso ocurrió hasta más o menos el 2010, pero claramente desde 1945 hasta el 2010, en contadas excepciones en los años 90, sí, en contadas excepciones en los años 80 y en los años 90 y en la década del 2000, la agenda global era determinada por los gobiernos, ¿sí? La agenda global eran los gobiernos quienes participaban y tomaban las decisiones y ponían en la mesa las temáticas, ¿sí? En este caso, las 8 temáticas que conformaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿sí? Pero esas 8 temáticas que conformaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿sí? Fueron los gobiernos los que decidieron que fueran esas 8, ¿sí? Claro, ya en los años 80 estos movimientos medioambientales tenían en la agenda pública los temas medioambientales. Ya en los años 90 los movimientos de equidad de género y lo que pasó en África con las guerras civiles en África en los años 80 y todo el tema de desnutrición, pusieron en la agenda pública todos los temas de desnutrición, de VIH-Sida, de paludismo, pues todas las problemáticas de salud pública que se estaban presentando a nivel mundial. Y ya los movimientos de derechos civiles, de derechos políticos, ponían en la agenda pública todos estos temas de equidad y de lucha contra la desigualdad social, pero no estaba tan presente la sociedad civil en la toma de decisiones, ¿sí? Sin embargo, esta fue la primera vez en donde los estados se pusieron de acuerdo de que tenían unas problemáticas globales y esto tuvo una transformación significativa después del 2015 en todos los encuentros preparatorios para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque por primera vez a nivel mundial se tuvieron en cuenta en distintas mesas de trabajo, en distintos grupos, estas organizaciones civiles que representaban múltiples movimientos sociales y donde sí hubo cabida para que no solamente la agenda se ampliara, sino que hubiera una participación significativa en la consecución de indicadores y las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero vamos a retroceder un poquito antes de llegar a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, porque sí es importante hablar de su predecesor, que son los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Sí? Estos 8 objetivos de desarrollo del milenio fueron la agenda global a nivel internacional concertada que se estableció para la consecución de los mismos, ¿sí? En primera instancia teníamos el de erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria, ojo, la enseñanza primaria universal, esto va a tener unos cambios significativos con los ODS, y es el objetivo que vamos a seguir en nuestra segunda sesión, cuando nos veamos ya a final de este módulo de cómo nos fue con el tema de educación y de objetivos de desarrollo sostenible. El tercer objetivo era el de promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. El cuarto, el tema de reducir la mortalidad infantil. Pues claramente teníamos procesos socioculturales muy complejos en varias regiones a nivel mundial
en términos de mortalidad infantil, el de mejorar la salud materna, el de combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades, el de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, pues claramente metieron por todos estos movimientos de los años 90 y 80 y todo el tema de desarrollo sostenible, todos los temas de medio ambiente, y por último, fomentar una asociación mundial para el desarrollo, ¿sí? Fueron ocho objetivos que claramente partían de un punto en común y era o es garantizar la supervivencia humana, ¿sí? Pero en primera instancia era simplemente garantizar que las personas solamente pudieran vivir dignamente y dejaran de morirse. De alguna u otra forma eran como las dos premisas fundamentales. Y es allí en donde durante los años 2000 hasta más o menos el 2011 inician los países no establecer en el desarrollo de sus políticas públicas la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, como sí lo hicieron los gobiernos posteriores, pero sí hablar de que todo debería apuntar al objetivo del milenio establecido, ¿sí? De que si vamos a erradicar el hambre, todas las políticas públicas de seguridad alimentaria, se acuña el término de seguridad alimentaria en esa época, todas las políticas de desarrollo rural con la FAO estaban alineadas con el objetivo del milenio, todas las políticas de salud pública en términos de enfermedades estaban de alguna forma alineadas con el objetivo de desarrollo del milenio, pero esa alineación se hizo en términos macro, no en términos micro. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se nombraban, decían, sí, nos vamos a alinear con el objetivo del milenio y vamos a intentar cumplir la meta global, que es llegar al 100%, por ejemplo, en el objetivo número 2, que era el de lograr la enseñanza primaria universal, vamos a intentar llegar al 100% de alfabetización de los niños a nivel mundial, de que puedan llegar a leer, a escribir, a multiplicar y a restar y las operaciones matemáticas fundamentales. Y así fueron los 9 o los 8, perdón, así fueron los 8 objetivos, ¿sí? Que vamos a llegar al 100% de la promoción de la igualdad de género y la autonomía, que vamos a reducir en un 100% la mortalidad infantil de enfermedades que pueden ser 100% prevenibles, etcétera, etcétera. O sea, la meta era llegar al 100%, más no había submetas ni objetivos específicos de cada una de ellas, sino simplemente era como una gran alianza para llegar al desarrollo. Es ahí donde empiezan a hacerse las primeras evaluaciones de los objetivos de desarrollo del milenio en el 2011, teniendo claro que esas evaluaciones estaban encaminadas y mirando un poquito a la meta del 2015. ¿Sí? Es allí en donde empiezan a ver a través de varias conferencias y varios foros de alto nivel y varias reuniones en donde empezamos a mirar si las metas se estaban cumpliendo o no, si los países estaban comprometidos con las mismas o no. Entonces empieza, por ejemplo, en el 2012 la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que es Río +20, y en donde se empieza a hablar realmente que no se tuvo en cuenta muchísimas cosas que estaban sucediendo en muchísimos países dentro de la década del 2000 al 2000, dentro de la década del 2000 al 2015, donde los grupos étnicos no estaban siendo tenidos en cuenta para toda la consecución de las metas, en donde la voz realmente de las organizaciones sociales y las ONG y las organizaciones transnacionales tampoco había sido tenida en cuenta, que solamente estaba la voz de los gobiernos, pero que en muchas ocasiones estos gobiernos tenían un carácter, o todavía seguían teniendo un carácter dictatorial y totalitario, donde la democracia no era un mecanismo de participación válido para este tipo de iniciativas.
y realmente fue en el 2012, 13, 14 y 15 en donde se empezaron a replantear, en donde claramente hubo entendieron, Naciones Unidas más que todo entendió que los objetivos del milenio se habían quedado cortos en entender estas problemáticas globales, pero sobre todo cortos en entender las soluciones a estas problemáticas globales, ¿sí? Y que tocaba de alguna u otra forma replantear a través de la participación activa de los varios grupos de interés alrededor de estas problemáticas, estos objetivos, ¿sí? En muchas ocasiones, y les cuento un poquito el caso colombiano, se llegó al 100% de la meta en algunas regiones del país. Por ejemplo, el tema de la enseñanza primaria universal se llegó al 96% de la meta, ¿sí? Sin embargo, regiones que todavía tenían muchos problemas de pobreza y desigualdad, no se llegó ni siquiera al 80% de la meta y claramente fue un indicador que estaba permado en desigualdad social. Y así pasó con muchísimos países de América Latina, ¿sí? Con muchísimas de las 9 metas. Es decir, que en la métrica global se llegaba prácticamente casi al indicador 90, 92, 95, pero en la métrica real había unas grandes desigualdades interregionales que claramente evidenciaban la falta de recursos y de planeación dentro de los procesos regionales y de alineación de las políticas locales con las políticas nacionales y las políticas internacionales frente a la consecución de estos objetivos, ¿sí? Entonces, los resultados fueron dulce amargo. El dulce realmente, pues se sabe que que tenemos que lograr una alianza, que tenemos que lograr algo en común, y lo amargo es que no lo hicimos equitativamente hablando, y no se hizo en términos equitativos. Por eso que en todos estos años, empezó a hacerse una planeación muchísimo más estratégica en términos de estas problemáticas, poder profundizarlas muchísimo más, entender que no eran las únicas, que estaban interconectadas entre sí, que no estaban solas y que dependían de muchísimas más cosas y sectores de las sociedades que tendrían que también tener sus propias metas y sus propios objetivos para que unas se pudieran cumplir a cabalidad con las otras, ¿sí? Es durante el 2015 donde se empiezan a plantear los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es en el 2015 en donde se establece en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible los 17 objetivos que conocemos hoy y que ya creería yo que el próximo año vamos a empezar a evaluar, porque COVID-19 tuvo estragos muy grandes en la consecución de estos objetivos a nivel internacional, a nivel regional y sobre todo a nivel local. O sea, desafortunadamente, COVID-19 fue un retroceso gigante en la consecución de los objetivos y tuvo unas consecuencias, o tiene unas consecuencias catastróficas que ya tenemos que empezar a evaluar para entender cómo podemos lograr las metas o si nos toca volverlas a replantear como se hizo en el 2015. Entonces, es en el 2015 en donde se estipula, y creo que voy a mencionar el día de hoy como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y vamos a terminar nuestra clase el día de hoy allí, porque quiero que ustedes se adentren un poquito en el módulo virtual en el que vamos a estar inmersos las próximas semanas, pero que siempre lo tengan muy presente con la Agenda 2030 en la que nos encontramos. Es en el 2015 en donde después de muchísimos mesas y reuniones de alto nivel, se establecieron un poco esas problemáticas mundiales que seguían permanentes dentro de las sociedades, en donde se dijo que los 9 objetivos de desarrollo del milenio no fueron, los 8, perdón, objetivos de desarrollo del milenio no fueron
suficientes, ¿sí? Y en donde claramente se establecieron estas problemáticas como unas prioridades importantes para la nueva agenda global 2030, ¿sí? Los conflictos seguían siendo un factor importantísimo y que está relacionado intrínsecamente con el desarrollo, la educación, los temas de sostenibilidad medioambiental, los temas de gobernanza, no solamente a nivel local, sino a nivel regional y global, los temas de crecimiento y empleo, esto también va relacionado con nuevas oportunidades para las personas, salud, hambre, nutrición y seguridad alimentaria, todo el tema de entender las desigualdades como una piedra en el zapato para el desarrollo y una piedra muy grande y que tiene que ser atendida per se, no es un transversal como de alguna u otra forma se intentó ver con los objetivos de desarrollo del milenio, unas dinámicas poblacionales distintas dependiendo de la región y todo el tema de acceso a energía y agua. Estas fueron las problemáticas principales que se establecieron en esas agendas de participación mundial que se establecieron a partir del 2011. ¿Sí? Entonces, muchos grupos abiertos de trabajo sobre los objetivos, esta agenda se discutió en los diferentes paneles de alto nivel y realmente fue en Río más bien, en Río más 20, ¿no? Y realmente fue en esta reunión de desarrollo del 2015 en donde después de Río más 20 se establecieron los 15 objetivos que nos encontramos el día de hoy. ¿Sí? Esos 17 objetivos que nos encontramos el día de hoy. Hoy tenemos 17 objetivos. ¿Sí? A diferencia de los 8 que teníamos en desarrollo en milenio, o le digo yo coloquialmente hablando, ¿sí? Tenemos un fin de la pobreza, o sea, el objetivo número 1 del desarrollo milenio, que era el fin del hambre y de la pobreza, se dividió en dos principalmente, y es una cosa es entender el fin de la pobreza, entendiendo la pobreza como un multidimensional en las personas y en que cada sociedad tiene unos conceptos de pobreza muy específicos y toca entender para ellos que no es ser pobre, ¿sí? Entender que el hambre cero es que todas las personas tengan seguridad, la seguridad alimentaria garantizada por el resto de sus vidas, ¿sí? Una seguridad alimentaria que esté directamente relacionado con patrones de nutrición que van a estar relacionados con su desarrollo cognitivo y su desarrollo físico, y que realmente esta seguridad alimentaria, independientemente del grupo poblacional en que se encuentre, el grupo social o socioeconómico en el que se encuentre, tiene que tener unos estándares mínimos para que las personas puedan sobrevivir dignamente en los territorios en los que se encuentran. Está el objetivo número 3, que es el de salud y bienestar. Ya no estamos solamente luchando contra una enfermedad, dos enfermedades o tres tipos de enfermedades, sino que realmente estamos manejando como tal una política global de salud que tuvo grandes deficiencias en el COVID-19 y en donde claramente se evidenció esa desigualdad en términos de acceso a la salud tan grande en la que nos encontramos. Tenemos el objetivo número 4, que es el de educación de calidad. En ese objetivo nos vamos a centrar en nuestra próxima sesión a entenderlo un poquito y a entender las consecuencias que tuvo COVID-19 frente a su objetivo y cómo incidió esto en las políticas públicas, que es lo que nos atañe al módulo que iniciamos el día de hoy. El quinto objetivo es el objetivo de igualdad de género, ¿sí? No solamente estamos en términos de igualdad de la mujer, sino estamos hablando en términos de género, no solamente entendiendo con la igualdad de capacidades entre unos y otros, sino que aquí ya se abre el espectro a estos nuevos componentes de género en los que nos encontramos el día de hoy, ¿sí? Y que también caben dentro de este principio, dentro de este objetivo. Está el tema de agua limpia y saneamiento, que es un tema aparte de medio ambiente,
Es decir, los temas de medio ambiente prácticamente los subdividieron en 5 grandes temas porque cada uno necesita sus propias iniciativas a nivel global y sobre todo a nivel local. Los temas de energía accesible y no contaminante, todo el tema de nuevas energías, pero también está en temas de medio ambiente relacionado con todo el tema de acción por el clima, que está relacionado también con el tema de vida de ecosistemas terrestres y vida submarina. ¿Sí? Estos son como los 5 temas en los que se dividió lo que teníamos como objetivo del milenio de medio ambiente. Dijeron, sí, pero cada uno tiene sus propias problemáticas y sus metas de acción para poderlas combatir. Y allí viene un tema que resurge y surge y siempre está presente dentro de las teorías de desarrollo, y es que si bien el desarrollo económico no es el punto principal de desarrollo de las naciones, sí todavía sí sigue siendo importante en la consecución de desarrollo. O sea, no se puede dejar de lado. Y esto está claramente relacionado con los temas de crecimiento decente, de crecimiento de trabajo decente y crecimiento económico. Sigue siendo un punto importante, pero no es el único y ya tiene muchísimas problemáticas alrededor que tienen que ser, tienen unas metas y unos indicadores específicos que se entrelazan entre sí y que tiene que ser resuelto dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos el objetivo número 9, que es el de industria, innovación e infraestructura, ¿sí? Entendiendo que el crecimiento económico sí está muy relacionado con el desarrollo tecnológico y con el nivel de innovación de las naciones, la reducción de las desigualdades, esto lo mencionaba anteriormente, lo volvieron un objetivo propio porque se entendió que no se puede luchar con el fin de la pobreza, con el hambre cero, no se puede tener toda una política de salud y bienestar si esta no está relacionada en las diferentes capas sociales en las que se encuentran cada una de las sociedades. Y si estas de alguna u otra forma no disminuyen las brechas de desigualdad de las diferentes sociedades dentro de los estados en las que se encuentran. ¿Sí? Ahí ya hablamos de microsociedades, de microdesarrollos y empezamos también a hablar de que no solamente estamos hablando de estados desarrollados en vía de desarrollo, sino que hablamos de comunidades sostenibles, de ciudades sostenibles y que se encuentran en diferentes niveles y que por lo tanto tienen que tener políticas acordes a esos niveles que se encuentran. Estamos hablando del objetivo número 12, que es la producción y consumo responsables, acción por el clima, todo el tema de vida submarina, que el 12, 13, 14 y 15 son los puntos de partida de la COP16 que se va a realizar próximamente en Colombia en el mes de noviembre, que es la gran cumbre por la biodiversidad y en donde muy seguramente va a haber una evaluación directa de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo vamos en estas metas en específico. Entonces, y nada de esto, nada de los 15 objetivos que a continuación hablamos, hubiera sido posible o es posible sin entender que si no estamos en sociedades justas, democráticas, participativas, con instituciones sólidas, pues va a ser muy difícil que realmente las personas puedan entender el desarrollo como un desarrollo multidimensional y que lo que le pase al otro también me va a afectar a mí y viceversa, ¿sí? Entonces, el objetivo 16, que no estaba tan intrínseco en los objetivos de desarrollo del milenio, que es el de paz y justicia e instituciones sólidas, sí lo ponen como objetivo propio dentro de los ODS y viene a ser un objetivo transversal a los 15 objetivos anteriores. Por último, está el de alianzas para lograr los objetivos, y esto es entender, en últimas, que sin la cooperación y que sin que esta agenda global siga siendo global, es muy difícil que las sociedades puedan transformar sus medios de vida
de como lo tienen actualmente a unos medios de vida distintos y diferentes, pero que les aseguren la supervivencia en el largo plazo, ¿sí? Entonces, estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que vamos a ver en la unidad es, pues, entender cómo se marca una política pública de educación con un enfoque de derechos humanos que viene a ser supremamente importante y que está relacionado con el enfoque de desarrollo humano que vimos que se implementó en los años 90, pero cómo esta sí tiene que estar alineada al objetivo de educación de calidad, al objetivo de desarrollo sostenible número 4, ¿sí? Y como muchas veces esto es muy difícil cuando no tenemos presente los demás objetivos y cuando no tenemos presente que la reducción de las desigualdades viene a ser transversal para esa política pública educativa que nosotros vamos a analizar dentro de este módulo, ¿sí? Entonces, el día de hoy, nuestra charla de hoy la vamos a dejar hasta aquí. Los dejamos mencionados porque podemos hablar de cada uno y sus diferentes metas y cómo en América Latina han sido implementados y algunas cosas que no funcionaron ni están funcionando, etcétera, etcétera. Pero yo sí quisiera dejarlos mencionados eh, para que ustedes puedan adentrarse al módulo virtual que inicia el día de hoy. Ya con el módulo virtual que inicia en el día de hoy y teniendo este contexto, es que ustedes entiendan estos derechos humanos a la luz de una política educativa y cómo esto hoy por hoy se encuentra amenazado con estas amenazas propicias a socavar las democracias regionales, se socava de alguna u otra forma la consecución de estos objetivos y estas políticas de derechos humanos en términos de educación. Entonces, esto es un abrebocas. No sé si ustedes quieran opinar, tengan alguna duda por ahora y quieran decir algo al respecto de nuestra primera charla del día de hoy. A mí me gustó el recorrido histórico de la formación de nuestras misiones de desarrollo. Desde el siglo hasta hoy. Nada más quisiera preguntar cuál ha sido el viraje geopolítico que ha determinado estos asuntos. Al principio era muy fácil reconocer qué países eran los decisores, ¿no? Hoy en día, en el 2030, ¿mediante qué mecanismos, mediante qué poderes fácticos estamos lidiando para que esta agenda se consolide? Que a partir de los años 30, a partir de los años 90, en teorías de relaciones internacionales, esto cambió. Porque antes era claramente una teoría realista donde estaban los estados, el principal actor eran los estados. A partir de los años 90, la agenda internacional, los estados nos sigue siendo importantes. Siguen siendo importantes, ¿por qué? Porque siguen ejerciendo el monopolio de la fuerza, ¿no? Siguen siendo importantes en la agenda internacional, pero no son el único actor, ¿sí? Ya tenemos organizaciones internacionales muy fuertes a nivel global que también inciden en la agenda global, ¿sí? Tenemos al sistema de Naciones Unidas, que antes era Naciones Unidas, ahora es un sistema de Naciones Unidas que también inciden en la agenda global y más que incidir, ponen un poco en las problemáticas, o sea, las ponen en la mesa. Entonces, hoy por hoy decir cuáles son los actores que están ejerciendo mayor influencia, siguen siendo los estados, con una influencia menor, pero de todas maneras el monopolio legítimo de la fuerza hace que en algún momento su influencia sea mayor que la de los otros actores, ¿sí? Ya bien sean organizaciones internacionales, ya bien sean ONGs, etcétera, etcétera. O los mismos movimientos sociales que se están presentando a nivel global. Entonces tenemos actores internacionales que tal vez no operan dentro de la legalidad, pero que sí tienen una incidencia directa a lo que está pasando. Ejemplo, Anonymous, ¿sí? Esta organización que ciberhacker, ciberdelincuente, que saca a la luz
muchas cosas que los estados están haciendo y que querían tener escondidos de alguna u otra forma, ¿sí? Lo que pasó en la década pasada con lo que pasó con muchas personalidades y con Wikileaks, etcétera, etcétera, son puntos en donde sí confluye la agenda global, porque dice, ojo, venga, o sea, o sea, la información, es tanta información que se está presentando por todos lados que sí influye directamente. Entonces, sí, antes era muchísimo más fácil determinar, esto fue Estados Unidos, esto fue Rusia y ya, pare de contar, ¿sí? Ahora no, ahora es mucho más difícil. Lo que sí hace Naciones Unidas es intentar organizar, entender, venga, no perdamos el foco, ¿sí? Miremos qué es lo que está pasando. Y COVID-19 fue prácticamente, y esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero COVID-19 para las agendas de desarrollo fue una patada, un puño y un puño en el estómago porque fue terrible, porque fue la evidencia de que los estados no estaban cumpliendo, ¿sí? Que estaban diciendo pura mentira del cumplimiento de sus metas, que el desarrollo tecnológico sí tiene una incidencia directa con el desarrollo y que es algo que no se estaba teniendo en cuenta dentro de la agenda global, pues ya viene otro actor a ser importantísimo, ¿sí? Que la desigualdad y la supremacía de los unos en los otros todavía es evidente, y el caso de las vacunas y el acceso a la vacuna fue, pues, o sea, países de América Latina fuimos los últimos en acceder y nos tocó negociar a nivel internacional para que nos dieran algo y nos tocó con las, ahí, ¿sí? Empezando, entonces sí era un tema de desarrollo y COVID-19 dio claridad de que el realismo y el tema de seguridad no ha sido de lado, que todavía sigue siendo importante y en cualquier momento todas las crisis de las democracias que se están presentando puede gestar conflictos muy importantes en diferentes regiones a nivel mundial. Entonces estamos en un momento, a mi punto de ver, crítico, en donde sí tenemos que hacer evaluación consciente de lo que está pasando porque se nos está saliendo de las manos. Pero lo vamos a ver un poquito con más detenimiento en la última sesión. Yo quiero que entren en el módulo, quiero que lo piensen, quiero que gestionen cada una de las unidades y al final vamos a entender que bien, sí, no estamos bien, pero que de todas maneras sí tenemos que seguir luchando porque esta agenda global no desaparezca, porque sí ha habido avances importantes, sí ha habido avances importantes. Listo, chicos, entonces vamos a dejar ahí hoy y ingresen a la plataforma. Yo creo que ya todos tienen acceso, empiecen con la unidad 1. Cualquier cosa yo voy a estar súper pendiente. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto se las comparto. Si necesitan material, si necesitan bibliografía, pues de esto que vamos a hablar en las próximas semanas hay muchísimo material. La idea es que puedan leer lo más posible y que realmente saquen sus propias conclusiones y tener pensamiento crítico alrededor del tema. Bueno, no haciendo más preguntas por hoy, entonces nos estamos viendo. ¿Listo?